amargo, semi-amargo, Semi-amargo. leche, blanco, Con leche y praliné, blanco. Semi-amargo. semi-amargo. Rollo. El blanco no es chocolate. Sí, está bien. Ah, Tiene amargo. razón, ¿eh? That's racist. En un punto tiene razón. ¿Me preguntás en serio? Amargo, igual que Independiente. Amargo, 70%, 80%. Sí, sí, Ay, sí, a mí también. tanteando, Límite extremo, tanteando. En helado, en sabor de helado, primero chocolate amargo y después un segundo gusto. Creo que es uno de los más vendidos ahora. ¿En serio? chocolate ¿Chocolate amargo? Es que el chocolate amargo no es tan amargo en el helado. No, claro, no, Ahí está, es fácil ese. Ahora el otro voy buscando. Viste, hay una famosa marca que empieza con L y voy viendo, ¿viste? 70, 75, 80, 85 y ya después Es como el colesterol, ¿viste? Que tengo 120 para 200, 180. Lo bueno de comprarte un chocolate de premium muy amargo es que no tenés que compartirlo. Porque la gente dice, no, muy amargo. No toma, te toma. creas, pero ahora últimamente, mira, el otro día fui a una heladería. Tenía que comprar helado para Sí. llevar a una casa. Bueno, entonces yo pido siempre, o sea, sumo el chocolate amargo. Y la señorita dice, pero puede ser que todo el mundo pida chocolate amargo. En serio no tenía. Se que nos era van tan los pedido. bidones de chocolate amargo. Pero es tu trabajo, trae más. Y aparte debe ser uno de los sabores más caros, ¿no? Para el heladero, sí. Sí. Y vos, Pietro, cuando vas a una casa y tenés que llevar helado y no te piden un gusto especial, Sí. ¿cómo haces para elegir los sabores? Voy a lo tradicional. clásico. dulce de leche. Perfecto. Chocolate. Pongo un gusto A fruta. a mi criterio. Frutal pongo siempre. Sí. ¿Y cuál sería tu criterio? Frambuesa en lugar de frutilla. Sí, Ahí no. me desvío un poco. Ajá. Pero dulce de leche siempre, que así Siempre. están todos contentos. Una crema. Una crema americana que Claro. es súper neutra. Exacto. Sí, que es nada. O mascarpone con frutos rojos. ¿Y cuál es el que queda siempre? El mascarpone con frutos rojos. No sé si quieran mucho. ¿Cuándo sobra helado en alguna casa, María? No, yo no sé, pero yo siempre, cuando alguien trae ¿Qué haces vos? piden, qué gusto, yo siempre digo dulce de leche. Sí, Sí, claro. sí, no, Sí. sí. Entonces traen, ponele de 1 kilo, traen un cuarto de dulce de leche. Después el resto dice, trae frutal, todos se comen el dulce de leche. Sí, Eso es verdad, tienes razón. No, cuando, Y ¿viste queda cuando dulce de vas, leche, vas a una ¿no? casa y te compraron 3 kilos de helado y abrís y en cada uno de los potes hay uno de esos gustos, Raro. que debería estar preso. Sí, y todos Preso. comen del dulce. menta, Por menta, ejemplo, menta, menta. lo quiero preso. Claro, y te dicen, no, los otros dicen, no, trae frutales, que yo, pero después todos atacan al dulce de leche. Atacan. Indefectiblemente. Bueno, pero pará, hoy me vas a Chocolate. hablar del chocolate. Sí, sí, pero nos Claro. agarró, nos engolosinamos. No, pero literalmente. desencadenó ya. ¿Vas a hablar del helado ahora? Lo sacaban, viste, de cualquier columna, digamos. No, bueno. Chocolate, dale. Nosotros creemos que somos los que comemos más chocolate en el universo, me refiero a los argentinos, y no es tan así. Nosotros comemos aproximadamente entre chocolate directo y chocolate indirecto. Y cuando digo chocolate indirecto estoy hablando del alfajor, etcétera, ¿no? Especialidades que tienen una cantidad grande de chocolate, bueno, más o menos 2 kilos de chocolate por persona por año. Es mucho, ¿no? Bueno, y más o menos en Sudamérica, en Latinoamérica, más o menos se consume lo mismo. Los brasileños, los mexicanos, más o menos consumen esa cantidad. O sea que estamos parejos. Entonces, bueno, es mucho. Ni. Porque si, por ejemplo, empezamos a ver los que consumen realmente mucho chocolate, la distancia es grande. Suizos, ¿Comen mucho? 12 kilos por persona por año. Ah, bueno. 10 kilos más que nosotros. Con razón también es tan rico el chocolate. Claro. Alemanes, 10 kilos. Estados Unidos, 9 kilos. Bueno, y otros países europeos, sobre todo europeos, después vamos a ver por qué, son los que consumen más chocolate. Después hay una cuestión que quizás está vinculada también al clima. Ahora, pensaba en Suiza, ¿no? 12 kilos. 12 kilos dijiste. Sí. Es comerse 1 kilo por mes. Es comer mucho. Es muchísimo. Mucho. Comer todos los días o un pedacito, etcétera, porque realmente está instalado eso, Claro, y claro. por una razón histórica, por Por una el razón clima. cultural. Y porque evidentemente el clima también es propicio, ¿no? Cuando vos vivís en un país donde hace bastante frío, no siempre, pero una buena parte del año quizás tenés un poco más de tentación y ganas de comer chocolate. Bueno, hemos hablado de alimento de los dioses, pero en realidad se llama alimento de los dioses porque alguien denominó la semilla desde la cual sale finalmente el chocolate, que es la semilla del cacao, alguien la bautizó teobroma, que significa alimento de los dioses. Entonces el cacao se llama teobroma científicamente
hablando. El cacao no crece en todo, la planta del cacao, que es una planta que puede medir entre los 5 y los 10 metros, no crece en todos lados. Ese es el motivo por el cual nosotros en Argentina prácticamente no lo tenemos, excepto plantaciones pero realmente muy chiquititas por el lado de Jujuy, donde se está intentando ver si esa planta puede desarrollarse como para generar un volumen, para generar trabajo y para generar sobre todo una variedad que tenga, digamos, valor desde el punto de vista organoléptico. Bueno, crece entre el paralelo 20 norte y el paralelo 20 sur de nuestro planeta. Ajá. Esa es la franja donde crece la planta del cacao. Más abajo y más arriba, nada. No. A ver, ¿cuál sería la parte sur, el límite sur? El límite sur, déjame pensar, y Argentina ya es un límite. Claro. Argentina ya es el límite. Claro. Entonces arriba, de hecho, tenemos cacao en Ecuador, tenemos cacao en Perú, tenemos cacao en Colombia, etcétera, en Brasil, etcétera, etcétera. Bueno, cada planta, la planta crece más o menos a 400 metros sobre el nivel del mar. No hay cacao sobre el nivel del mar. Entonces, esa es otra cuestión muy importante. ¿Pero por qué? Porque evidentemente la planta necesita ese microclima para poder expresar sus características. Existen básicamente 3 grandes familias de cacao. El cacao americano, ¿no? Que es el que tenemos en Brasil, Colombia, Ecuador, en México, en Bolivia, en Perú. Después tenemos el cacao asiático, Indonesia y Sri Lanka. Y después tenemos el cacao africano. Piensen que entre Costa de Marfil y Ghana, estos 2 países producen el 66% del cacao del mundo. Wow. Y después, por supuesto, hay en Camerún, Nigeria y Madagascar. Así que, bueno, el tema del cacao es muy interesante, sobre todo del cultivo, porque detrás del cultivo hay muchísimas cuestiones que influyen, sobre todo sobre el precio. Claro. El precio del cacao es un commodity que además es el único o la única que se cotiza en libras esterlinas inglesas, que después obviamente se convierten a dólares, pero la cotización se hace primariamente en libras esterlinas. Depende mucho de toda una serie de cuestiones que son, obviamente, la climática, porque si tenés un año con un clima que no es propicio, ahí te baja la producción, te la destruye. Y entonces, supuestamente, el precio del chocolate sube por la nube. Claro. Después hay otras cuestiones que son importantes. Por ejemplo, la logística. Muchas veces los lugares donde se produce el cacao son alejados, de difícil acceso, alejados. Entonces, bueno, ir a buscar es una cuestión que requiere mucho transporte, es complejo, etc. Y ese es el motivo por el cual también el cacao puede costar mucho. Y además el rendimiento de la planta. Piensen que en una planta salen aproximadamente 2 kilos de semillas. O sea, muy poco. Claro. De esas semillas, después vamos a ver en detalle cómo es la vaina del cacao, las semillas, etcétera. Piensen que el 50% de lo que hay adentro de la semilla es grasa, la famosa manteca del cacao. O sea que te queda el 50%, pero hay que sacar toda la cascarilla, hay que sacar toda una serie de cosas y entonces finalmente te queda muy poco de una planta. Y ese es el motivo por el cual el cacao cuesta caro. La única parte que no es tan linda de toda esta cuestión es que la mayoría de las personas que trabajan en la recolección, en el cultivo, etcétera, no la pasan bien. Claro. Porque trabajan en condiciones pésimas, mal pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una parte que parece menor, pero no lo es. Porque detrás de esta industria hay, desde el comienzo, o sea, de la gente que trabaja, hay una cuestión que todavía no está del todo sanada, solucionada. Y ese es el motivo por el cual en los últimos años, sobre todo con el cacao, se trabaja muy fuerte con el tema del comercio sustentable, de ir a buscar los pequeños productores, de pagarle un precio justo, etcétera, porque realmente el trabajo es duro, realmente muy duro. Quien trabaja la tierra hace un trabajo muy duro. Sí, y entonces, bueno, es lo que hay un poco detrás del chocolate, del cacao. Pero ¿cómo empieza la historia en Occidente? ¿No? Porque el cacao es una planta, la planta del cacao pertenece a nuestro continente. Es una planta amazónica que después no sabemos bien cómo, cuándo y por qué empezó a moverse en el continente. Y mayas y aztecas la hicieron propia. Y finalmente la utilizaban, al punto tal que cuando Cortés llega
al continente. Bueno, los pueblos autóctonos que lo recibieron lo consideraron un semidios y lo homenajearon con un tazón de lo que ellos tomaban, que era una bebida caliente que se realizaba con una pasta de chocolate molido con una piedra al que se le agregaban miel y probablemente vainilla. Entonces Cortés se queda, digamos, fascinado por esa combinación y finalmente, ¿qué hace? Como hizo con varias cosas, bueno, adelante a España. Y a partir de ahí empezó una nueva historia del chocolate. Pero no fue tan rápido el asunto. ¿Pero por qué? Porque el chocolate no se tomaba como lo comemos nosotros hoy en día. Se tomaba en la forma líquida, como se consumía acá, en el continente, como lo consumían los mayas y los aztecas. Los españoles también. Y los españoles también, por supuesto, y después los europeos, hasta llegar al momento en el cual se produce el cambio epocal. ¿Cuál es el momento? Estamos hablando del siglo XIX. Ahí, ¿qué sucede? Que por diferentes razones muchas personas empezaron a hacer descubrimientos vinculados a la manera de trabajar esa materia prima. Empezaron a fabricar máquinas, la máquina para separar la manteca de cacao del cacao, empezaron a generar máquinas para templar el chocolate, empezaron a fabricar máquinas para que se podían hacer mezclas entre la manteca de cacao, la leche condensada, que hasta ese momento no existía, el azúcar y las varias canela o vainilla, etcétera, etcétera, para transformarlas en tabletas sólidas. Las tabletas, como las conocemos nosotros hoy en día, tienen 150 años, no tienen 2000 años. Bueno, y eso es algo que pasó sobre todo en Suiza. Ese es el motivo por el cual los suizos comen mucho chocolate, porque evidentemente tuvieron un contexto en el cual el chocolate explotó. Evidentemente ahí la industria hizo algo tan importante que, bueno, que finalmente hubo una repercusión en el consumo del producto final. También tienen lácteos espectaculares. También tienen lácteos espectaculares, los quesos, etc. Y entonces, bueno, a partir de ahí empezó una historia nueva y finalmente, bueno, esa historia llega hasta nuestros días. Te diría casi igual, pero lo que cambió son los formatos que son un poquito más sofisticados. Hoy en día pensemos en los grandes bomboneros chocolateros que tenemos hoy en día, por ejemplo, en el país. No sé, pienso en, bueno, la primera que pienso es Rapa Nui, por ejemplo, o Puro Cacao, el oso, Baña del Chocolate, bueno, ahí va Basilisa, entonces hay Mamushka, hay una cantidad muy grande de productores de chocolate, y si uno piensa en lo que hacen, evidentemente hay mucha más sofisticación en la presentación, sobre todo de los bombones. Ay, los bombones, esos con forma de osito que tienen dulce de leche adentro. Hay de todo, con, no sé, con maracuyá, con fruta tropical y con especias, salada, dulce, con dulce de leche, sin dulce de leche. Es un mundo aparte. Basta. Bueno, entonces la cuestión ahí es siempre la misma. Cruel, que dirime. O sea que ese tipo de producto tiene un costo elevado. Entonces, quien tiene poco dinero no tiene un fácil acceso. No porque no pueda entrar al negocio, porque entrar al negocio puede entrar, sino porque a diferencia de una tableta normal que uno encuentra en una góndola de un supermercado, esa chocolatería de alto segmento es costosa. Entonces, bueno, esa es otra cuestión que se suma al razonamiento general sobre la comida de esta época. El chocolate no está exento de esa diferencia, ¿no? Es como el tema de los alfajores. Tenemos alfajores de 250 pesos o de 300 pesos y alfajores de 3.500 pesos. Claro. Entonces, el de 250 pesos es accesible para un uso frecuente y el de 3.500 pesos no lo es. Entonces el chocolate está dentro de esa lógica. Así que, bueno, en la segunda parte vamos a seguir hablando. Uy, sí, tengo muchas preguntas sobre el chocolate, ¿eh? Qué rico.